Los saludo con mucho gusto, espero que se encuentren bien. Vamos a meditar juntos la palabra de Dios, el texto del Evangelio de este día. Y ojalá que nos ilumine empezando un nuevo mes, poniendo todos nuestros planes, nuestras iniciativas bajo la protección y la bendición de Dios. El texto que quiero compartirles el día de hoy está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese texto forma parte de esos pasajes que hablan de, se enfocan en el reino de Dios, el corazón de lo que predicaba Jesús y las exigencias para entenderlo, para seguirlo. Es muy interesante los primeros versículos cuando Jesús les dice al grupo de los 12 que ya lo acompañaban, a los discípulos: suban a la barca, vayan a la otra orilla. Y hay un escriba que, al sentirse fuera de ese grupo de seguidores, pues se propone él mismo y dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: bueno, solo debes saber que no hay garantías, no esperes recibir recompensas. De ahí que no hay, dice este pasaje, que las zorras tienen madrigueras, incluso los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene nada que ofrecerte. Es un seguimiento desinteresado. Sabemos que en ese entonces el que seguía a un maestro, pues lo acompañaba, no solo en momentos específicos de clases en un sistema como el que tenemos actualmente, sino que lo seguía en las actividades normales, iba aprendiendo del maestro hasta que él mismo se convertía en un maestro y podía enseñar a los demás. Tal vez esa era la intención del escriba. Pero Jesús le dice: no hay interés en esto, tienes que pensar de otra manera si quieres formar parte. Pues tampoco le dice que no, le deja abierta la puerta para que aquella persona pues lo acompañara si así lo deseaba. Luego hay otro caso ahí enseguida, uno que ya era discípulo suyo, que ya había sido invitado, que ya lo seguía, y le dice: está bien, pero déjame primero terminar, deja primero despedirme, enterrar a mi padre. Dice: y una vez que termine yo ese compromiso familiar, pues entonces podré seguirte. Y la respuesta de Jesús es interesante, que dice: bueno, si hay algo que todavía te ata, no estás listo, tienes que romper con ese pasado, con eso que te detiene, para empezar este nuevo camino. Tradicionalmente este texto se ha visto mucho en la vocación sacerdotal y religiosa, así como en ese ideal de abandonar todo y dejar todo atrás. Pero cuando Jesús lo dice, no está pensando en una vida religiosa o en un sacerdocio como el que tenemos actualmente. Lo está diciendo a las personas que lo seguían en ese momento, que no había una estructura, no había una jerarquía, era simplemente querer aprender de él, seguir su enseñanza. Y para seguir su enseñanza, pues es lo que dice: no busques que esto te lleve a tener beneficios especiales o privilegios. Y por el otro lado, el seguir su enseñanza, la enseñanza de Jesús, el anuncio del reino, implica muchas veces también romper con estructuras, con modos de pensar, de ser de nuestro pasado. Entonces es un poco más, ir un poco más al origen en la forma de entender este pasaje. Bueno, la pregunta está aquí: si tú tú crees en Jesús, si tú lo sigues, si tú escuchas su evangelio como lo estamos haciendo ahora, ¿qué esperas recibir? Si tienes el pensamiento del escriba? ¿O qué te impide pues seguirlo a lo mejor con más constancia, a poner más atención, poner en práctica su enseñanza? Tal vez hay cosas con las que debemos romper, que debemos cambiar para acercarnos más a Él, para conocerlo más, a este Jesús Maestro.
Es pues una tarea de todo cristiano. Digo, no es una invitación que se hace a unos cuantos privilegiados o que tienen un llamado más fuerte a un compromiso de vida cristiana. Todos los que creemos en Él estamos llamados, por una parte, a aventurarnos hacia lo que no sabemos que nos espera. No hay seguridades en este camino. Y por otro lado, pues a dejar atrás ciertas cosas que tal vez nos detienen o nos impiden dar ese paso en vivir una vida cristiana más comprometida con lo que Jesús enseña. Pues dejo aquí la reflexión, les repito nuevamente, es el Mateo 18, 8, 18. Léelo tú personalmente y si hay algo que te ilumina en este momento especial de tu vida, pues eso es lo importante, y que esta reflexión o que compartimos también te ayude a acercarte más a la palabra de Dios. Siempre hay que decir qué está diciendo Jesús y qué me quiere decir a mí. Son como dos preguntas básicas que podamos hacer en el ejercicio diario de la lectura de la Biblia. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y que la palabra de Dios te ilumine y te acompañe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre, así sea. Hasta la próxima.